Buenos días. En este documental se pretende exponer por qué el suicidio del joven Sergio Urrego puede representar un acto de política según Rancière. Primero que todo, hay que entender qué es la política para Rancière. Son actos considerados como mensajes artísticos que proporcionan una información que va en contra, o mejor dicho, que trata de encontrar un lugar fuera de los márgenes propuestos por la objetivación, con el fin de mostrar en un momento efímero la igualdad humana que es inexistente en esta realidad, pero que en alguna otra o en algún momento aleatorio existe entre la misma. Analizando el caso se logra ver que se resaltan las características de la política para Rancière, ya que pues esta dice que la única manera de alcanzar la política es en un instante, o sea, es algo efímero. La política es escenificar la distorsión, muestra realidades diferentes y otras lecturas también dotadas de una realidad. Representa la desigualdad y la injusticia y trata de encontrar un punto en donde todos sean iguales, es decir, a través de la sensibilidad crea un vínculo emocional que conecta a los sujetos de un espacio donde la polis no tiene control. Generando un eje contextual, se expone que el suicidio en los jóvenes homosexuales empieza a ser considerado como un fenómeno con ocurrencia constante, siendo categorizado como problemática social y que se arraiga como un caso de discriminación sistemática en Colombia. Este tipo de discriminación se presenta cuando las condiciones sociales, económicas o culturales existentes en un lugar específico generan una serie de barreras formales que impiden el desarrollo común de las personas con orientación sexual diversa. Para entender a profundidad se tendrá que tener en cuenta el perfil de este acto sucedido en 2014, teniendo como introducción la discriminación escolar por razón de orientación sexual de Sergio David Urrego, un estudiante colombiano que se suicidó el 4 de agosto de 2014 a los 16 años, luego de un presunto caso de discriminación sistemática sufrido por su orientación sexual por las directivas y docentes del Colegio Gimnasio Castillo Campestre. Reconocido también que su acto quiso tener una respuesta o una repercusión que presentase un cambio o un punto de vista diferente a lo que concierne a la diversidad sexual. A partir de este punto, nos adentraremos a tratar las partes propias del acto que pueden ser consideradas como política para Rancière. Para seguir el hilo cronológico concerniente a la investigación, es necesario retomar la idea de que el joven Urrego era una persona con un perfil psicológico que el instituto educativo debió prever y no tomar a la ligera. Esto, por un lado, demuestra que los síntomas psicológicos pueden ser predecibles para poder llegar a tratar alguna enfermedad mental que genera la incitación al suicidio. Sin embargo, cabe resaltar que las acciones finales precipitadas del joven Urrego traían con ellas la significación de una propuesta de cambio radical frente a las situaciones que aquejaban su vida y la de muchos de sus otros compañeros, como por ejemplo su pareja en aquel entonces. Dicho esto, se comienza a percibir que la acción de Urrego fue cometida a cabeza fría y con el propósito de dar una señal de alerta que, anteriormente, con todos sus esfuerzos, no pudo expresar. Fue una decisión extrema, pero se debía hacer para que el colegio, la rectora, los maestros y los compañeros entendieran por un momento las consecuencias de haber generado todo ese malestar colectivo dentro de esa institución y que vieran cómo los fuertes radicalismos, como los observados en la película Mariposas Verdes, pueden llegar a afectar a los jóvenes e incluso a los mismos maestros para que tomen este tipo de decisiones. Cuando se analiza a profundidad el caso de Urrego como un acto político bajo los parámetros de Rancière, se logra ver que el fin y el objetivo de este no era únicamente el de acabar con su vida, pues basándose en sus cartas y en sus miles de pensamientos compartidos, tanto en redes sociales como en el colegio y hasta en las asambleas de grupos estudiantiles al que él pertenecía, lo que dejaba ver o notaba o lo que se ve o se logra percibir es que Sergio buscaba desesperadamente la manera más efectiva y directa de hacer ver las problemáticas que se vivían no solo en su colegio, sino también el día a día de los jóvenes que mantenían estas condiciones. Se analiza un antes y un después de lo ocurrido, se logra ver un gran cambio en cuanto de la sociedad se habla. Pues antes del suicidio de Sergio, en los noticieros, prensa, colegio y hasta en el mismo núcleo familiar, el tema de orientación sexual era olvidado. Se creía que ya había un parámetro y una cotidianidad impuesto, donde la simple idea de pensar que entre nosotros hay personas que manejan preferencias sexuales diferentes era descabellante e inconcebible. Cabe recalcar que hoy en día no es que esté completamente regulado o aceptado, pues aún hay ciertos
conflictos con el tema, pero después de lo hecho por Sergio, se empezaron a generar debates y se empezó a ver como una realidad que nos estaba afectando directamente a todos y que se debía tomar en serio. Cuando se trata del contexto histórico del hecho, se puede resaltar que este aconteció en pleno siglo XXI, situación que es extraña, pues la homosexualidad se erradicó de la lista de enfermedades mentales desde 1990, lo cual significa que los rezagos sociales y culturales aún hoy en día pueden percibirse y verse en países tercermundistas como América Latina. Sin embargo, cabe concretar que los diferentes activistas y representantes de la comunidad LGBTIQ, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer y todo otro sujeto que se identifique con una calidad sexual diferente, han encontrado mediante varios acontecimientos parecidos al cometido por Sergio Urrego que la igualdad social, política y jurídica para los miembros de este colectivo aún está muy atrás, pero con actos de esta estirpe ha sido y será posible que los diferentes gobiernos y estados entren en razón de apoyar y ejecutar acciones y medidas para que este colectivo pueda entrar en el nuevo margen del partage. En conclusión y como síntesis final, el suicidio del joven Sergio Urrego es un acto de política según Rancière, ya que encuentra una puesta en escena, seguida de un acto que impulsa el derrocamiento de esa barrera invisible que divide a la sociedad en los que tienen voz y los que no. Varias estrategias actuales en contra del suicidio y que muestran aceptación e inclusión a los individuos pertenecientes al colectivo LGBTIQ han tenido su base y su raíz en este acontecimiento, que, con su puesta en escena, hizo contemplar otro camino en este caso, un camino en el cual se puede evidenciar la nueva manera de percibir el bullying o matoneo referente a la orientación sexual y a los apoyos académicos que generan las instituciones educativas referentes a este tema. La barrera que pretendía romper con el acto de política dado por Urrego sería la que produce de la mala o la inequitativa cualidad de repartición en el partage, lo que genera inconformidades a nivel social que conllevan a la reproducción de instrumentos que no pueden ser percibidos como correctos. Las masas y las materias que éstas mueven están contenidas en el ejercicio mismo del biopoder. En cuanto más momento haya una desigualdad dada en el partage, más marcada será la política que se ejecuta en busca de ese cambio social. Pero, al momento de ser un fenómeno tan efímero, simplemente se queda en el recuerdo y la barrera social evidencia la desigualdad por unos breves momentos. El suicidio de Sergio Urrego como acto de política deja la incógnita a muchos interrogantes, como por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si solo dejaba las cartas pero no se suicidaba? ¿La puesta en escena necesariamente tuvo que haber sido esa? ¿Cómo las acciones del colegio retomaron el camino conductual para el joven Urrego? Esta variedad de ejemplos deja como opción continuar la investigación referente a los últimos comportamientos del joven Urrego, y se puede hacer hincapié en que estas investigaciones futuras tendrán que abarcar la problemática social de la revolución de las minorías, en donde todos y cada de estos participen en un fenómeno social relacionado con la política de Rancière, pero con el fin de romper permanentemente la barrera de la desigualdad social y tratar de alterar el contenido de su estructura con el fin de vivir en plena dignidad y en un espacio de igualdad frente a todos los demás sujetos conforme a este biopoder. Por último, estas nuevas investigaciones podrán abordarse desde un campo psicológico en cuanto a los comportamientos de los jóvenes que son víctimas de las opresiones de la mala partage, el campo jurídico en cuanto a las regulaciones normativas con una vista al derecho comparado hacia naciones en las cuales este fenómeno social sea menos repetitivo. Desde la manera biológica, en el momento en el cual las identidades sexuales son planteadas en los individuos y desde un punto de vista sociológico, en donde se tiene que ubicar la raíz del problema en cuanto a las diferentes distribuciones de lo sensible que plantea la polis.